Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. El texto de hoy que quiero compartir con vos en esta mañana es un texto que habla a Jesús. Son palabras de la boca de nuestro Maestro y nos va a inspirar seguramente. El texto está en Mateo capítulo 4 y en el versículo 4, ahí donde recién arranca ese capítulo, dice: Jesús le contestó. ¿A quién le contestó? Jesús le contestó. La Biblia dice: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Esto es la versión lenguaje actual. Más conocido también podemos por ahí ablandar un poco el texto, el fragmento, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y una versión más vieja, como la versión Reina Valera 1960, lo dice de esta manera. Déjame que la busque acá. Acá la encontré. Dice de esta manera: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El contexto de esta palabra, allá por el capítulo 4 de Mateo, es cuando Jesús fue al desierto a ayunar 40 días. ¿Lo leyeron? ¿Escucharon alguna vez de esto? Que nuestro Maestro en su humanidad fue al desierto, después de ser bautizado por Juan, fue al desierto, fue llevado por el Espíritu de Dios, ¿no? Por el Espíritu de Dios al desierto. Te voy a leer una versión más comprensible por ahí para nosotros en este tiempo, no tan española. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días, con sus 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces ahí está el texto. Jesús le contestó. La Biblia dice: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Este texto que dice la Biblia dice, no es para que comprendamos nosotros, porque en ese entonces la Biblia en sí no existía. La Biblia pusimos nosotros como ese nombre, o sea, el nombre la Biblia pusimos nosotros. Antes eran las Escrituras, sí, normalmente decían las Escrituras, porque ahí estaba el Antiguo Testamento, ¿no? Es más, Jesús cita un texto que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio creo que está ese texto. Ahí lo vamos a buscar un ratito para contextualizar un poco lo que decía Jesús. La versión NTV dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. O sea que el Espíritu de Dios lo llevó a Jesús en su humanidad al desierto para que lo tentara, como una prueba, ¿no? Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre, imagínate vos. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús en esta versión dice: no, las Escrituras dicen, la gente no solo de pan vive, sino de cada palabra que sale
de la boca de Dios. Aún con el hambre que Jesús tenía, él responde con la misma escritura. Normalmente el diablo conoce el total de las escrituras y te desafía con las mismas escrituras. Además, en el Génesis, cuando Dios ordena a Adán, sugiere a Adán, no vamos a poner cosas que no dijo Dios, sugiere, miren, ustedes pueden comer de todo árbol que está en este huerto, menos de aquel, un árbol que estaba en el centro del huerto. Porque el día que ustedes comen, de cierto, van a morir. Esa sugerencia le dio Dios a Adán. Bueno, pasa eso, Eva fue tentada por la serpiente, come el fruto, llega Adán, lo invita a Adán, también come del fruto. Pero antes, el mismo diablo, la serpiente que figura en Génesis, también le dice lo mismo a Eva, o de la misma manera, la misma astucia. Le dice, así que Dios le prohibió comer de los frutos del árbol, de todos los árboles. No, dice Eva, no de todos, podemos comer de todos los frutos. Lo que no podemos comer es de aquel fruto. ¿Cuál? De aquel árbol que está en el medio del huerto. No, Dios no quiere que coman eso, porque el día que ustedes coman, se van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta que son igual a Él, que son dioses igual a Él. Una linda tentación era, ¿no? ¿Cuántos hoy también creen o tienen esa ideología que somos dioses, ¿no? Que todo lo que queremos podemos tenerlo. Tantas ideologías hay que ya apareció allá en los primeros capítulos del libro de Génesis, escrito hace más de 6.000 años. Entonces, esta mañana veía este texto, ¿no? Ya que siempre digo que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos en nuestro corazón sale por nuestros labios la palabra. La palabra es un instrumento de comunicación, y la misma también usó Dios para comunicarse con nosotros. Es más, la misma palabra es la que Dios usó para crear todo lo que nosotros vemos. Si volvemos en los primeros capítulos, en el primer capítulo del Génesis, donde Dios empieza a crear al mundo, Él decía, y sea hecho los árboles o los animales. Y esa palabra, instrumentada por Dios, hacía que se creara todo. Y después nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que la palabra esa, la que emanaba de la boca de Dios, ese verbo, según Juan, era Jesús. Dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y el verbo vino al mundo, luego dice, vino a los hombres, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que lo recibieron, tienen la potestad o el poder o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquel que recibe la palabra tiene el derecho. Dios le da el poder, la potestad de que nos llamemos hijos. Un día decía yo, no todos nosotros somos hijos. No todos los seres humanos son hijos, lamentablemente. Hay un requisito, es el aceptar a esa palabra. ¿Qué significa que no solo de pan vivirá el hombre? El Evangelio de Mateo narra que el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara, según Mateo 4, ahí en el primer versículo. En este contexto, donde Jesús cita Deuteronomio, el capítulo 8 de Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento que lo escribió Moisés,
En el versículo 3 dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa esta frase? Que no solo de pan vamos a vivir nosotros. Para empezar, podemos recordar que Jesús es verdadero Dios y también es un verdadero hombre, un hombre que padeció lo que nosotros podemos padecer, porque si no, ¿cómo Él podría entendernos? Dice que Él fue tentado en todo y no pecó. Así dice las Escrituras, que Él fue tentado en todo. Y cuando dicen todo, no solamente por el diablillo que estaba ahí en el desierto, que haciéndole o queriendo que Él cayera en la trampa, sino en todo lo que podemos pasar nosotros, los hombres y las mujeres, en todo, lo que te puedas imaginar, tentado en todo. Está de más decirlo, lo que te puedas imaginar. Pero Él no pecó. Él fue un verdadero hombre como nosotros, según Juan 1:14, Colosenses 2:9. En su humanidad, en su plena humanidad, después de 40 días en el desierto, es obvio que Él tuviera hambre. Entonces viene el diablo, Satán, Lucifer, como lo nombra la Biblia, vio esto y también vio como una oportunidad para poner tropiezo a Cristo. Llevarle a mostrar su poder y también satisfacer la necesidad que Él tenía en aquel momento. Y acercándose, le dijo, mira, si vos sos hijo de Dios realmente, ordená que estas piedras se conviertan en pan, ya que hace 40 días que no comes. Jesús fue tentado después de no comer nada durante ese tiempo. Ni siquiera langostas como comía Juan, ni miel silvestre como comía su amigo Juan, su primo. Nada. Él estaba solo, estaba hambriento, estaba físicamente débil después de 40 días. Solo imaginarnos nada más, pasar 40 días sin comer. La Biblia no dice que Él no tomaba agua. Es muy probable que Él tomara agua. Él estaba ayunando de comida, ¿no? Qué gran fortaleza nos mostró resistiendo así, de esa manera, en su debilidad, al enemigo. A cada tentación que leemos ahí en el capítulo 4 de Marcos, Jesús responde como la frase, o responde con esa frase: escrito está. Escrito está. Citando siempre ahí Deuteronomio 8:3 como una manera de relacionar su tentación como lo hacía el pueblo de Israel en esa peregrinación del desierto, ¿no? Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio, en ese libro del Antiguo Testamento, vemos como Dios sustentó a su pueblo en el desierto, ¿no? Lo alimentó, esa comida desconocida que caía del cielo, el maná. El maná. El propósito era que Israel aprendiera a vivir todo el tiempo dependiendo de Dios, sabiendo que Dios era el sustentador, el que sustentaba a Israel. Entonces Dios quería mostrar a ese pueblo, o sea, el propósito era que Israel dependiera o aprendiera a vivir de todo lo que viene de la boca de Dios. Ese era el propósito. Por lo tanto, las palabras de Jesús que contestaba ahí a su enemigo nos podría enseñar que nuestra confianza debe estar plenamente en la provisión de Dios, que tenemos que confiar en Él, que tenemos que saber que Él es nuestro proveedor, que Él es el alimento, el pan hacia nuestras vidas.
ni siquiera en el pan milagroso, sino algo mucho más simple, como la confianza en Él. No en el pan milagroso que venía del cielo, allá como dicen en Deuteronomio, el maná, sino en Dios y en su palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios, vertida en las Escrituras, en el superlibro, como digo siempre, es revelada hacia nosotros. Esa revelación en sí mismo es el verdadero alimento que dura para siempre. Es el verdadero alimento que dura cada día, que podemos comer cada día. Dios le ha dado a los seres humanos una fuente de alimento, pero real para el alma. ¿Y cuál es la fuente esa de alimento? Es su Hijo, la palabra encarnada. Dios es el Hijo. El Espíritu Santo. Él es el pan del alma. Y el que se alimenta de este pan vivirá para siempre, dice Juan 6:58. Nosotros mismos necesitamos alimentarnos cada día. Yo vengo temprano acá, aquellos que me miran a través de la cámara ven que estoy atragantado comiendo una galletita con el café temprano para cobrar fuerzas y estar. Muchas veces no duermo la siesta, así que paso de largo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche a veces. Y entonces el cuerpo necesita alimentarse. Necesita alimentarse para estar activo, para tener energías para seguir transitando el día. Nosotros mismos, entonces, necesitamos alimentos diariamente y más aún compartir el pan de vida para saciar el hambre espiritual que todos nosotros tenemos. A veces me sorprendo en la cantidad de oyentes que tengo a la mañana, a las 6 de la mañana, más allá de aquellos que hacen patria, los arrancadores, como digo siempre, que necesitamos trabajar y arrancamos temprano y la radio es una buena compañía. Más allá de eso, hay mucha gente que se levanta, prende la radio para escuchar una palabra fresca, para comer esa palabra, ¿no? Como digo siempre, el arrancar con el pie derecho, dando gracias a Dios. Pero necesitamos cada día escuchar algo que venga de parte de Dios. Después, durante el día, tenemos las noticias, algunas buenas, la mayoría son malas, ¿no? Tenemos las malas noticias entonces. Y eso también lo comemos, eso también masticamos. Esas noticias también digerimos. Noticias malas en nuestro pueblo, después vamos a estar hablando de una. Entonces, todo esto es alimento sucio, es chatarra que comemos todos los días. Pero qué lindo es arrancar temprano, como hacen cada uno de ustedes, prenden la radio ahí, a ver qué onda con el Guiño hoy, qué pasa con Marcelino hoy, qué nos puede dar. Y eso es lo que está en mi corazón, cada día traerte una palabra limpia de parte de Dios. Sin mezclar religión, ni ser religioso, ni ser fariseo, ni hipócrita, sino todos tenemos un lugarcito para Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Más allá de la religión que tengas, o el credo, o la ideología religiosa que tengas. Pero cada día me encanta venir a este lugar y compartir una relación con Dios. De animarte a tener una relación con aquel, para que llene ese vacío que tenés ahí, esa partecita de tu alma que está vacía, que sabés que necesitas solamente de Él cada día, solamente de Él. Es importante dejar claro que, aunque la tentación fue ordenada por Dios, o sea, el Espíritu le llevó a Jesús al desierto, no fue ejecutada por Dios.
porque Dios no tienta a nadie, pero sí Él permite muchas veces. Por eso, en una de las oraciones que todos conocemos, o aquella que enseñó Jesús, la base de las oraciones dice que no nos dejes caer en tentación. La tentación no es buena. A veces Dios permite para probar nuestro carácter en Dios. Pero Santiago, uno de los discípulos de Jesús, decía que Dios no tienta a nadie, allá en Santiago 1:13. Es lindo dejar claro en esto. Pero lo que te quiero decir esta mañana es que está bien, te doy la bienvenida cada mañana a todos aquellos valientes y aquellos hambrientos que necesitan una palabra fresca cada día. Y arrancar el día de esta manera es lo mejor que podemos hacer. Siempre es lo mejor que podemos hacer. Desde temprano, comer algo suculento, algo que venga de arriba. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho.